Saludos. Titulamos este vídeo Magnetismo, equilibrio toroide, desequilibrio estrella tetraédrica, artefactos reveladores número 50, Cosmos Tierra Toroide número 45. Por tanto, este vídeo participa de las dos series, de la serie de artefactos, porque vamos a presentar algunos artefactos, algún artefacto en relación con el magnetismo, y también, evidentemente, el cosmos pues está no relacionado, sino creado por el magnetismo realmente. Por tanto, nos interesa mucho que la persona llegue a comprender las líneas básicas de esta realidad, lo fundamental. Y su título, el título, como habrán visto, pues tiene dos palabras, equilibrio y desequilibrio, porque eso lo consideramos muy importante, importantísimo, sobre todo en este tiempo que estamos en un contexto cuando hacemos este vídeo de día 16 de diciembre del año 2020, en que está gestándose y realizándose un ataque de la oscuridad que nosotros decimos de final de ciclo. También en relación con este punto importante que desde luego a una gran mayoría pues les hace evitar y centrarse en estas noticias que van saliendo realmente diariamente en relación, porque eso, dijésemos así, es un tipo de supervivencia en que el ser humano se siente atacado, sobre todo los más despiertos. Los dormidos pues están anestesiados, podemos decir, pero nosotros hablamos para los despiertos y para los que están despertando y los que tienen posibilidad incluso de reajustarse y quizás cambiar algo su pensamiento y su conducta. Pues decimos nosotros, en este tiempo y en este día, realmente, pues vemos dos, sobre todo en las personas despiertas o más despiertas, vemos dos actitudes. Una actitud de un optimismo exagerado en relación con un posible desenlace muy próximo. Y otro grupo, quizás más aventajado en conocimiento, podemos decir, pues una actitud, en vez de optimista, una actitud pesimista, porque ven que realmente el control es tan fuerte y tan absoluto que simplemente consistiría en dos caras de la misma moneda. Entonces eso es una actitud pesimista. Nosotros nos situamos en una actitud intermedia, ni tan optimista ni tan pesimista, porque por una parte siempre sabemos, y debido a nuestro conocimiento de artefactos pasados, que cuando se ha vivido este momento actual de, dijésemos así, de tecnología globalizante, pues se ha vivido en ciclos pasados, y ese tipo de control hacia el ser humano por este poder oscuro pues se ha desbaratado de nuevo y se ha vuelto pues a un nuevo inicio en que el ser humano ha vivido una época más en contacto con la naturaleza, una época de tipo que se le da el sistema de neolítico, pero con un sentido negativo. Nosotros decimos, ni mucho menos es negativo, era la mejor época del ser humano, desarrollando incluso en algunas sociedades que han quedado restos, pues desarrollaron incluso, podemos decir así, facultades biológicas, de poderes biológicos, como por ejemplo la telepatía. Nosotros sabemos de leyendas que le damos credibilidad de que en un principio, cuando occidentales viajaron y vieron nativos australianos, pues en su contexto, pues vieron que incluso ellos decían que se comunicaban con los familiares lejanos simplemente yendo a un árbol, abrazándose a ese árbol, y así se comunicaban mentalmente con la otra persona a muchos kilómetros de distancia. Nosotros creemos esas facultades porque las hemos visto en humanos que tienen una capacidad superior a la normal, que nosotros decimos humanos del tercer factor. Entonces nosotros tenemos que compartir todo este conocimiento, y esto viene en relación con el equilibrio, porque nosotros decimos, y en este vídeo vamos a seguir en esa idea de que existen estructuras de desequilibrio. Por ejemplo, la estrella tetraédrica para nosotros es una estructura de desequilibrio. En cambio, el toroide, como vamos a ver, un artefacto, pues es una estructura natural de equilibrio. Y entonces, por tanto, toda la tecnología, pues su finalidad
y ahora ya algunas personas lo están comprobando, es el control y la vampirización. No es dar medios positivos para el ser humano, toda la tecnología, ¿no? La finalidad última y verdadera e inicial era esa, esclavizar al ser humano y no dejar que desarrolle sus poderes biológicos que estamos conectados y más próximos a la fuente, porque toda esta, dijésemos así, control proviene, según nosotros, creemos, no solamente de una parte humana, sino una parte humana al servicio de una parte infrahumana. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir compartiendo, algunas ideas que vamos a presentar, este tipo que consideramos que será muy rechazado por los amantes de toda la tecnología, sobre todo jóvenes, pero nosotros tenemos que decirlo. Nosotros en nuestra niñez vivimos en un pueblo extremeño en que en nuestra niñez, en ese lugar, pues prácticamente era una sociedad de tipo campesino, podemos decir, de tipo agricultor, y ahí no existía apenas tecnología. Incluso nosotros recordamos que incluso para trillar, lo que se llaman tablas de trillo, pues no tenían ni siquiera, dijésemos así, agujas metálicas, sino que eran piedras de sílex incrustadas en esas tablas, y con eso se realizaban tareas, y la gente vivía humanamente, hablando entre ellos. Por las tardes se sentaban en poyos en sus puertas y intercambiaban conocimiento de todos los vecinos. Eso era una parte humana que están queriendo totalmente eliminar la humanidad del ser humano. Y eso es, dejésemos así, demoníaco totalmente. Entonces nosotros en este vídeo, pues vamos a desarrollar un punto número 1, en lo que son estrategias. Estrategias que decimos, hay dos tipos de estrategias: la de la oscuridad, que se llama dispersión, y la nuestra y de las personas que aplican el pensamiento arborescente, que es la convergencia. Ese punto número 1. Punto número 2, un recordatorio en relación con el vídeo anterior, que vimos que existían lo que se llamaban una dualidad polar en las piedras de Ica, que para nosotros son artificiales, realizadas con ese conocimiento, en lo que se llamaban tapas. Entonces, desde esas tapas, que es decir, desde la polaridad, ¿cómo se llega a la estrella tetraédrica? Porque las tapas simplemente es la esencial dualidad polar de un centro que crea dos polos. Pero la estrella tetraédrica, dijimos ya que también tienen que realizarse, ese movimiento tiene que realizarse durante más pétalos de la flor de la vida, y entonces hasta llegar a la estrella tetraédrica. Hablaremos brevemente de ese proceso. Y por tanto sería el punto tercero, un recorrido magnético, que nosotros decimos, pues en ese recorrido magnético distinguimos ya, porque queremos distinguir lo que es el equilibrio y el desequilibrio, para que el ser humano procure estar siempre equilibrado en su ser, podemos decir así. Pues en ese recorrido magnético, para llegar a la estrella tetraédrica desde la triunidad esencial de un centro y dos polos, pues se realizaría mediante puntos, que sería en relación con el toroide, o también mediante puntas, porque las puntas serían las puntas como las de la estrella tetraédrica, que es lo mismo que una espada. Una espada termina en punta, y eso realmente es la filosofía profunda y silenciada, que es para dijésemos así, el enfrentamiento humano, toda esta tecnología. Un punto 4, pues seguiremos compartiendo estas dos tipos de estructura, que es la que decimos nosotros, estructura de equilibrio, que te la refleja el toroide, que es toda la naturaleza, y la estructura de desequilibrio, que está reflejada en la estrella tetraédrica y en toda la tecnología. Y finalmente pues haremos una muestra práctica de un artefacto Honsa que sigue al toroide, y también pues ver lo que son la estructura, como las fuerzas magnéticas pues cambian, poniendo la polaridad suya hacia el interior del centro, pues se crea entonces lo que se llama así una especie de punta. Por eso hemos denominado imán apuntado, porque esas son las estructuras tecnológicas, podemos decir. Entonces, y aquí lo que nosotros ponemos, para que vean que el magnetismo, como todo es cuestión de magnetismo, pues es lo que da unidad
tanto a la forma nuestra del cosmos tierra toroide, de la vida, que esto es una fecundación que se ve en la fuerza de la atracción magnética entre polos creando la vida, la polaridad del electromagnetismo y de los imanes, y la brújula que te expresa que son las manos invisibles, esas líneas magnéticas que son las que crean esta realidad. Entonces, en relación con estrategias, bien, pues para que la persona ya vaya comprobándolo fácilmente. A la izquierda tenemos la estrategia de la dispersión, que nos lleva al hombre robotizado o al hombre ya deshumanizado totalmente, recibiendo todo tipo de implantes tecnológicos. Ahí es donde nos están llevando ya a pasos acelerados, y esta es y aquí se llega mediante la estrategia de dispersión, es decir, todo el conocimiento te lo reparten en partes y el ser humano no puede tener el conocimiento básico, y eso lo vemos en todas las disciplinas de la educación, de la medicina, de la ciencia. Todos son compartimentos en que cada persona sabe un poquito o mucho de su área específica, y eso es la dispersión. Te dispersan y así te llevan a un hombre actual que realmente, incluso en la medicina hemos comprobado que muchos médicos pues no tienen el conocimiento básico del cuerpo humano, realmente el funcionamiento real, solamente de una determinada parte. Esa es la estrategia de la oscuridad, de la dispersión, para desequilibrar al ser humano. En cambio, nuestra estrategia, como la que debe ser de todo ser humano que tiene ya ese conocimiento de lo que se llama un pensamiento arborescente que conecta todo y un discernimiento innato, pues sería la de converger, es decir, hacer una convergencia hacia lo esencial, en este caso hacia el magnetismo, y nosotros la hacemos y aquí vemos que nuestro modelo que estamos compartiendo en una serie de cosmos tierra toroide, pues es el magnetismo el que lo fundamenta. Las piedras de Ica, pues también realmente, que es una estructura artificial, pero también el magnetismo te da la explicación, la estructura del agua, de los cristales, que se convierte el agua en cristales de hielo, y esta estructura pues también te la da el magnetismo. Las estructuras de la antigua Tartaria, sobre todo de fortalezas estrella aquí, pues también te la da y están en relación con el magnetismo. Entonces nosotros todos estos puntos los hacemos converger, le damos la unidad de lo fundamental del magnetismo. En cambio, la dispersión que nos da el conocimiento establecido, pues entontece al hombre actual y le quita todo el discernimiento mínimo, y así estamos viendo de modo muy lamentable a personas que están como embrujadas o hipnotizadas y no ven lo evidente de lo que está pasando en este momento actual de crisis. Entonces, en relación con, como decimos, con el recordatorio, porque decimos que vamos a hacer un recordatorio, porque en el vídeo anterior nosotros pasamos de estas piedras de Ica, en que aquí dijimos que tienen dos tapas, y aquí se ve señalado una de ellas, que se señala sobre todo en la mano de esta representación, que son piedras magnéticas. Desde estas tapas te reflejan los dos polos básicos, evidentemente, es todo todo nuestro discernimiento. Entonces, desde estas tapas de los polos básicos, ¿cómo pasamos a esta estrella tetraédrica, que es la que te va a dar la de la tecnología, pero también basado en un esquema fundamental necesario, que son los 6 días de la creación? Porque aquí en el plano pues ya ven que son 6 puntas, como los 6 pétalos de la flor de la vida. ¿Cómo pasamos desde 2 polos a 6 puntos o 6 puntas? 6 puntos, en cambio, en relación con esta estructura, que estos son artefactos de la cultura Honshan, con esta estructura que es el imán normal, que está representando el centro del toroide, pues esto le vamos a decir puntos. En cambio, a esta otra estructura que invierte a este toroide, pues esta estructura le vamos a decir puntas, porque son puntas de tecnología. Entonces, ¿cómo se llega desde los dos polos? Pues a estos 6 pasos que son necesarios para que se produzca una creación. Bien, pues eso sería entonces el recorrido de los vórtices polos, que producirán concretizaciones
reales y prácticas aquí en este mundo. Entonces tenemos aquí el toroide. Su estructura básica, ya dijimos, un centro imperceptible y dos polos que sí son perceptibles. Pues entonces, ¿qué pasará en estos dos polos? Pues en estos dos polos se produce el movimiento. Entonces, ¿cuál sería el movimiento? Pues un movimiento rotatorio que recorre las tres direcciones del espacio a unirse otra vez con el centro, por una parte superior y inverso por la parte inferior. Y eso es, esos son los 6 puntos en el toroide, o también le vamos a llamar puntas cuando son de tecnología. Y entonces aquí tenemos un imán para ver ese movimiento y ese recorrido para llegar desde el toroide pues a las estructuras ya reales, entre las cuales la estrella tetraédrica pues es la de la tecnología. Entonces realmente ese recorrido, que es totalmente circular, pues aquí lo hemos puesto en una representación de un imán, y este sería el muro de Bloch equivalente a este tercer eje que está aquí, para que vean en puntos concretos este movimiento. Pues serían simplemente, por eso son 6 puntas, 3 puntos y 3 puntos realmente, y son los 6 días en total de la creación. Pues entonces, desde este centro, pues se va elevando este vórtice, se eleva, en nomenclatura musical sería un do, después un re, porque después tiene que seguir recorriendo un do, un re, y después viene al centro, y el centro es donde se produce el semitono mi fa, do, re, y aquí mi fa. Pero el otro polo pues se realiza simultáneamente el mismo movimiento, y entonces aquí ya do, re, mi fa, pues el otro movimiento pues ya pasarías después, que sería aquí equivalente do, re, y aquí mi fa. Pero si ya lo quieres poner uno a continuación del otro para llevar a la escala musical, pues entonces sería sol, la, y después si, do, que sería el otro semitono. Entonces es realmente un recorrido circular, y este recorrido circular, pues como están viendo, son 3 puntos y 3 puntos, pues en un volumen que sería la estructura de 2 tetraedros, pues te formarían la estrella de 6 puntas o la estrella tetraédrica. Y nosotros decimos realmente esta estructura es la de la tecnología, y en cambio esta tecnología es la de la naturaleza, porque todo se forma en esta forma. Entonces esta tiene sobre todo predominio físico y de corteza y de creación y de control. Entonces esta estrella tetraédrica y todos sus derivados. Entonces por eso nosotros decimos que en esta estructura pues sería sobre todo una estructura fluyente, es decir, que está equilibrada y de un modo, dijésemos así, extensiva y en un equilibrio. Y esta sobre todo sería una estructura sobre todo de defensa y de ataque, como vamos a ir viendo. Entonces, en la flor de la vida, que también refleja eso, pues los 2 primeros círculos pues forman esta vesica Piscis. Entonces esta vesica Piscis pues es, podemos decir, aquí donde está la fuente. Pero también si tú reflejas mediante vesica Piscis, pues aquí la estructura suya es que estás en el centro, el poder está en el centro, y en los bordes es donde estaría la fuerza polar. Entonces nosotros decimos el sistema toroide de equilibrio pues sería este que tenemos aquí, en que existe sobre todo una forma, dijésemos así, tendiendo a la esfericidad y con 2 polos, y el magnetismo, sobre todo el poder magnético, estaría en los polos, como sucede en la mayoría de los imanes, mientras que este es el que separa los 2 polos. Pero si tú realizas una estructura en que lo que destacas son las puntas, es decir, si lo conviertes en una forma parecida a esta, en que lo que tú estás haciendo es que encoges hacia el centro estos 2 extremos, pues estos 2 extremos se concentran en una parte más central, y entonces lo que queda en estas 2 puntas pues serían las puntas que hemos visto en otro vídeo anterior, en lo que era la cornucopia o un cuerno en que sobre todo la parte de la corteza exterior es por la que agrede o la que se defiende. Y entonces por eso decimos que entonces estos son puntas como las puntas de la estrella tetraédrica. Entonces nosotros decimos, en la estrella tetraédrica predomina esta estructura, que esta estructura está más relacionada con la corteza y con la defensa y con ataque, y también con la recolección
del éter, porque aquí en el centro es donde se produce, donde la polaridad que estaba antes, el poder extendido, pues aquí está reconcentrado y por eso se reconduce y se toma éter en estas estructuras, como por ejemplo las estructuras semejantes a las fortalezas estrella. Vean que tenemos que ir, sabemos que quizás es demasiado lo que estamos dando pinceladas, pero algunos que estén en esta investigación quizás les puede ser revelador este vídeo. Entonces, las estructuras de equilibrio pues serían estas, las del toroide, y la parte central, que separándose, dijésemos así, los dos polos, para que aquí se forme la creación. En cambio, cuando tú encoges y los polos los llevas al centro, entonces esta parte, en vez de ser estrecha, pues se formará la parte ancha, se formará la estructura que hemos visto anteriormente, y entonces con dos puntas, y esta es más semejante a la estrella tetraédrica. Entonces nosotros decimos el toroide. ¿Cuáles serían las estructuras del toroide? Pues serían toda la naturaleza que tiene el equilibrio. Esas son las estructuras de este toroide. ¿Y cuáles serían las estructuras predominantes de la estrella tetraédrica? Pues serían las de la tecnología, que es un desequilibrio. Por ejemplo, las piedras de Ica, pues eso es una tecnología, evidentemente, porque son artificiales. Entonces, nosotros aquí tenemos, vamos a ver para que vean de un modo práctico los dos tipos de reconducción de la energía mediante imanes, que esta estructura es la que tienen, son la de los imanes normales, la mayoría que tienen por los polos es donde atraen realmente a las limaduras de hierro, y no por el centro los separan. Pues bien, esta es la estructura que decimos nosotros del toroide, predominantemente del toroide y de la naturaleza. Y esta estructura, en cambio, que estos son dos artefactos de la cultura Honshan, esta estructura, en cambio, es sobre todo predominantemente de la tecnología, porque entonces en vez de estar en los extremos, los polos con la fuerza polar, pues la fuerza polar está reconcentrada en el centro. Y entonces, ¿qué queda en el lugar de los polos? Pues una estructura material que puede ser tipo corteza, mucho más dura, o la punta de una espada o de una estrella tetraédrica, aquí en estos puntos. Y estos son los dos tipos que vamos a ver ahora. Esta sería la forma primaria de la naturaleza, y esta sería lo de la inversión de Lucian, que es con la tecnología y que por eso nos desequilibra. Entonces nosotros vamos a ver un artefacto semejante a este de la cultura Honshan, porque la cultura Honshan, como ya sabemos, pues fue un ciclo anterior de dominio total en que ellos no escondían, como eran totalmente la élite, totalmente de tipo híbrida, podemos decir así, pues ellos no escondían el conocimiento. Entonces, fíjense en lo que estamos diciendo de la estructura del toroide más estrecha por el centro. ¿Ven? Se va estrechando por el centro y se va estrechando por el centro. Mírenlo así. ¿Ven cómo se estrecha? Se estrecha. Y en cambio, en los extremos es donde tiene la fuerza polar. Aquí están símbolos. Esto es un artefacto de esta cultura Honshan. Tiene miles de estos artefactos, porque eran para las élites que tenían conocimiento de este control. Y entonces fíjense que, como ya hemos dicho muchas veces, por el centro, por el interior, pues está hueco porque te está reflejando el vacío de la fuerza del universo. Pero ellos, como todas las estructuras de tipo lucianesco o satánico, pues no les dan la real interpretación de que aquí está la fuerza y aquí está emitiendo, sino simplemente lo utilizan para su conveniencia de dominio y de control de toda la máxima tecnología. Entonces, fíjense lo que decimos, esta estructura, los dos, como hemos visto, acabamos de ver ahora mismo, y vamos a seguir viendo que esto es la estructura polar natural del interior del toroide. Esto es el interior de una dona, como están viendo, y no, esto sería para decodificar todos estos puntos. Fíjense también, por ejemplo, fíjense aquí también que tiene tres partes salientes, 1, 2 y esta tercera, y que cada una pues tiene dos agujeros, porque es el 3 que se
con otros seis vórtices, que es la misma, la composición de la flor de la vida, o de las 6 puntas de la estrella tetraédrica. Aquí todo es totalmente simbólico en estos artefactos. Y vean también y comprueben que estos artefactos, que son milenarios, esta cultura Hongsan es de 4700 a.C., es un pequeño imancito, y vean cómo queda traído el imancito, y queda traído por todas sus partes. Porque aquí en los extremos es donde condensa la fuerza, y esto es la naturaleza del toroide. Y ahora les presentamos, vamos a presentar, pues lo contrario, en vez de estar el centro estrechado y la fuerza en los extremos, pues es al revés, como hemos visto en otras de estas cuentas, que podemos decir que es este tipo de imán. Este tipo de imán no está estrechado en el centro, sino que está abultado en el centro, lo contrario, está estrechado en los extremos. Por tanto, estas son las puntas de control, de poder. Eso es lo que también vemos en las estrellas, en las fortalezas, estrellas, puntas, etcétera, etcétera, y en toda la tecnología. Y entonces vean que aquí, como hemos visto, lo contrario de lo que hacen los imanes naturales y lo que hace la estructura que hemos visto, el artefacto Hongsan de 4700 a.C. anteriormente en los bordes, pues vean que aquí tenemos el imán, y que el imán, fíjense dónde han ido, no ha ido a los bordes, ha ido al centro, como están viendo. Entonces, porque aquí es donde concentra el poder, y la otra parte es la parte corteza dura defensiva, y concentrando el poder aquí, pues esas estructuras, estrellas, como también se capta el éter en esta parte central. ¿Mediante qué? Pues mediante otra tecnología, que son lo que podemos decir pináculos u obeliscos o salientes o agujas, que también reconducen esa tecnología. Vuelvan a verlo. ¿Ven cómo salta y salta al centro? No va, se separa de los extremos, no quiere ir a los extremos. A los extremos cuesta mucho llevarla, ella se va de los extremos y se va al centro, como han visto. Entonces, mírenlo, se ve exactamente al centro, porque aquí es donde se reconduce. Entonces, esta estructura que acabamos de decir, esta estructura es la de la tecnología, la de la estrella tetraédrica. Y en cambio, esta que hemos visto, que es la estructura del toroide, como verán, que por los dos extremos es sobre todo predominantemente donde atrae, porque así hace la fuente. La fuente realmente de sí misma, de su interior, proyecta dos polos para que aquí se desarrolle la vida. Entonces el hombre y la mujer, ese juego, y esto es la naturaleza, y lo otro es la materialidad y la, dijésemos así, y la tecnología. Entonces, seguiremos, vamos a seguir, pero consideramos importante haber dedicado, porque ¿cuál sería entonces dijésemos así, la síntesis que tenemos que tener? Pues que la estructura distinta, esta estructura que tenemos aquí, pues es una estructura de defensa y de ataque, evidentemente, y entonces está concentrado en el centro, y esta en cambio es una estructura que fluye, que no tienes esa sensación de tener ataque y defensa. Y también el ser humano tenemos que decir que tiene que estar equilibrado con todas, con la mente, con el equipo motor y el equipo emocional, equilibrado y fluir, y no dejarse tampoco que mediante ataques externos pues estemos totalmente concentrados aquí en el corazón, con el corazón encogido, porque eso también facilita, dijésemos así, hacernos el ataque de la oscuridad. Si tenemos que hacer esfuerzos por fluir y no dejarnos sobre todo influir, que el miedo nos atenace, sino confiar en que en nuestro interior está la fuente. Y protegiendo nuestro interior, pues seremos indestructibles en esta vida o en cualquier otra vida o cualquier otra dimensión. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.